entonces la globalidad es de todas las notas, de todos los alumnos y de todas las evaluaciones, ¿no? Cada columna representaría una evaluación o un examen y cada fila representaría un estudiante. Y si yo hago, no sé, la suma o el promedio, etcétera, de todos, estaría hablando de todas las notas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si es que ya sé las referencias, por ejemplo, voy a hacer esta operación, ¿no? De referencia global 1, dice, ¿ok? Encontrar, ¿no es cierto? Por decir, el promedio de todas, ¿no? De todas las notas, ¿no? Las notas. Suponiendo que fueran notas, aunque por favor no parecen ser notas, pero no importa, ¿ok? Suponiendo, o de todos los elementos, ya, ¿ok? De que, entonces, el encontrar el promedio, que es igual a la sumatoria, ¿no es cierto? Bueno, no tengo el esquema, ¿no? Así es, permítame un momento a ver si puedo insertarla, ¿no? El símbolo, o mejor dicho, la ecuación, permítanme, pues espero que esté acá, ¿no? Sí, tengo acá, ¿no es cierto? No importa, ese también. Y el promedio sería la sumatoria de todo esto, ¿no es cierto? Así, el promedio es igual a la sumatoria de todo eso, dividido a su vez, ¿no es cierto? Dividido a su vez entre el total de elementos, que sería F, lo pondré con paréntesis para entenderlo mejor, ¿no? F por C. Así de esa forma, ¿no? Entonces, por favor, esta fórmula te está diciendo que vas a hacer la sumatoria, ¿no? Hay doble sumatoria, porque uno es la sumatoria de las filas y cada fila, obviamente, las columnas, ¿no? El índice de las columnas, de tal manera que dices, voy a hacer la sumatoria de todos esos elementos, así, ¿no? Así, todos estos, ¿ok? Y luego, pues una vez que haga la sumatoria, vas a dividir entre F por C, ¿no es cierto? F que es 4 y este que es 4, 16, entre 16 notas o datos, si tú quieres, ¿no? Entonces, jóvenes, esta operación, lo que quiero decirles, esta referencia de acá, ¿no sé, que hace la sumatoria, tú puedes ir sumando desde acá, 1, más 2, más 3, más 4, más y más, ¿no? Y al final te va a dar, ¿no es cierto?, una sumatoria que en este caso va a ser 16 más 17, 32, 33, 33, entre, bueno, no sé, no. Pero tú, es lo mismo que tú vayas sumando, aquí 1 más 5 más 9 más 13 más y más, o sea, la sumatoria de todos los elementos, ¿no es cierto?, lo que quiero decir es que de cualquier punto que tú vayas por filas, o el mismo punto, ¿no es cierto?, pero por columnas, ¿no es cierto?, es lo mismo, o sea, es lo mismo. Si tú comienzas de acá, lo mismo, ¿no? ¿Sí? Toda esa columna, avanzas, la suma siempre va a ser lo mismo. Hay operaciones como esta del promedio de todos los elementos por cualquier punto que tú comiences, cualquier extremo, y vayas por filas o vayas por columnas, igualito es la suma total, ¿no? Por si acaso. Y esto es lo más sencillo que puede existir, ¿no es cierto? Y tiene sentido esta operación porque dice el promedio de todos. Si son ventas, es el promedio de ventas. Si son notas, es el promedio de notas de todos los estudiantes, de todas las evaluaciones, ¿no? ¿Ok? Hay que entenderlo eso. Por lo tanto, nosotros, ¿no es cierto? Bueno, este es el promedio, es una función, ¿no? Así es una función que podemos llamarlo la media, ¿no? Media de notas o no sé. ¿Okay? ¿Y qué tiene como entrada? Nada. ¿No? ¿Qué tiene como salida? Pues la salida es el promedio, ¿no? O la media, como dice ahí. ¿Okay? Entonces, esto estamos colocando simplemente es P, ¿no? P, ¿qué dice? Vamos. ¿Okay? Disculpen, jóvenes, de clarito, ¿no? Entonces decimos, tengo la salida de P, que este dato de acá es de tipo real, ¿no? Listo, ¿no? Entonces incorporamos, como siempre, la cajita, ¿no? Y ya está hecho este de acá, ¿no? El paso número 2 ya lo tenemos hecho, así de esa forma. Bueno, me salió muy importante.
Este de acá es una función, ¿no? Así de esa forma, ¿okay? Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? Decía, con esta operación, hay muchas operaciones, ¿no es cierto?, que pueden no tener un sentido particular de referencia, sino cualquier referencia llega al mismo resultado. Y la lógica lo hemos visto, ¿no es cierto? La lógica lo hemos visto, 3, ¿no es cierto? ¿Okay? Y decimos inicio, ¿ok? Y ¿cuál es, no es cierto? Pues les recuerdo la referencia que hemos visto, la estándar. La referencia estándar que hemos visto, que ahorita la voy a copiar, ¿no? Sirve, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? ¿Cuál es la referencia? Ahorita voy aquí está, ¿no? Es este de acá. ¿Okay? La voy a copiar, eso lo que hacía era sumar, ¿no es cierto? Control. Así es, ¿no? Entonces lo que tengo es esto y lo que estoy haciendo simplemente es, ¿no es cierto? Simplemente lo que estoy haciendo es bueno, allá vamos a sacarlo el promedio, dice, pero bueno, lo acumularemos, por favor, ya. La suma es igual a la suma más, ¿no es cierto?, lo que es x entre paréntesis de f1, 0, ¿no? Así de esa forma. ¿Ok? Entonces, este sumador o esta sumatoria representa esto, ¿no? Y las dos sumatorias representan el primero filas y columnas, que aquí es un for filas, columnas, ¿no? Y ahí vamos sumando todos. Y lo que hay que entenderlo es, independientemente de que si por cualquier lado encuentras la suma, nosotros estamos haciendo referencia a esta secuencia. Así, ¿no es cierto? Entonces, y una vez que tenemos todo esto, por favor, tengo mi acumuladorcito, que es la suma, que comienza en 0, y al final decimos el resultado, ¿no es cierto?, es retornar, ¿no? Retornar lo que es S, la sumatoria dividido, ¿no es cierto?, entre lo que es F por C, ¿no? Así. Por favor, o sea, una vez hecha la sumatoria, hay que dividir entre el número de elementos, que en este caso es F por C, ¿no? Así es. ¿Listo? Inicio y tenemos el final. Entonces, jóvenes, lo que quiero una vez más es indicar que hay operaciones, ¿no es cierto?, en las cuales el sentido de referencia no es importante, sino que hagas una referencia de todos y ya está el resultado. ¿Ok? Ya está el resultado. Esta es una operación de la media o el promedio, si tú quieres, de todos los elementos de la matriz. ¿No es cierto? Ahora, no es lo mismo, por favor, ahora voy a hacer otro ejercicio de referencia, que no es lo mismo, por favor, esto la voy a traer acá, entonces, ya, para otro ejercicio, y control. ¿Ya? Ahora sí voy a hacer pues, otra aplicación, ¿no? Y dice ¿no es cierto? A ver, que nos separe a unos asteriscos, ¿ya? Y dice, ¿no es cierto? Acumular, ¿no es cierto? Elementos de la matriz. Así. Acumular elementos de la matriz. De esta forma, ¿ya? O sea, a veces es un poco complicado explicar de cómo va a ser el proceso acumulativo, ¿no es cierto? Pero yo lo voy a decir así, F es igual, ¿no es cierto? Por favor, F es igual, y vamos a ir acumulando, ¿no? Por decir, ¿no es cierto? 0 entre lo que es, ¿no es cierto? Entre lo que es 1 factorial, ¿no? Menos, vamos a colocar, ¿no es cierto? 1 entre lo que es 2 factorial, ¿no? Por acá, eso lo hace el Word, ¿no? Y más, vamos a decir 1, lo que es dividido entre lo que es 3 factorial, ¿no? Menos, y finalmente, ¿no? A ver, unos 2 más, ¿no es cierto? 2, ¿no es cierto? Dividido entre lo que es 4 factorial. Y finalmente más, voy a decir, ¿no es cierto? 3 entre lo que es, ¿no es cierto? 5 factorial. Y así, ¿no? Menos y seguimos, ¿no es cierto? Puntos suspensivos. En algún momento dado se hace la aclarativa y se dice, ¿no es cierto? Aquí es algo muy importante, ¿no es cierto? Por favor, las aclaraciones, ¿ok?
En el término, ¿no? En el término, ¿eh? El numerador, llamaremos así, es Fibonacci, ¿no? Así es. Mientras que el denominador, ¿no es cierto?, es el elemento de la matriz, así, ¿no? En el sentido, ¿no es cierto?, de filas, ¿no?, del extremo superior izquierdo, así es, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Por favor, me está explicando ahí cómo está esta sumatoria. Yo tengo la matriz, ¿no es cierto? ¿Okay? Aquí está. Este término, ¿no es cierto?, se ve como es una sumatoria o un proceso acumulativo, ¿no es cierto? Hay términos que acumular, ¿no? Este término, y ahí van los términos. Pero este término de acá no es una serie cualquiera. Si bien hay elementos de una serie, ¿no es cierto?, como Fibonacci, dice 0, luego aparece el 1, que está ahí muy pequeñito, otra vez el 1, ¿no? ¿Okay? El 2, ¿no es cierto?, el 3, ese es Fibonacci, ¿no? Entonces les recuerdo también, si alguien quiere, Fibonacci es 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, y ahí va, ¿no es cierto?, 8, 13, y sigue, ¿no? Entonces, estos elementos del denominador es Fibonacci, lo dice, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero no es el que domine Fibonacci. Aquí lo que tiene que dominar, estamos manejando una matriz, son los elementos de la matriz. Dice, mientras el denominador, ¿no es cierto? Esta era una coma. Así. Dice, mientras que el denominador es el elemento de la matriz en el sentido de filas del extremo superior izquierdo. Dice en este sentido. Así, ¿no? Y si usted mira, el primer elemento de la matriz es 1 factorial, después está 2 factorial, y además estamos incorporando 3 factorial, 4 factorial, 5 factorial. Entonces está siguiendo este sentido, ¿no? Así va ahí. Aquí es muy importante, jóvenes, que aquí ya es muy importante el sentido, ¿no?, o la dirección o la referencia de los elementos. No es lo mismo que vaya en este caso, así 1, 5, 9, 13, y es otra cosa. Va a salir otro resultado. Si va en este sentido y sigue avanzando, así, entonces sigue avanzando, oye, el resultado va a ser diferente, ¿no? Que no es lo mismo el sentido que estoy una vez más aplicando el mismo sentido que hemos hecho y el anterior, ¿no? Avanzando así en esa forma, ¿no? Entonces, jóvenes, ya no es, ¿no es cierto?, podemos decir como una nota, si usted quiere, ¿no es cierto?, no es cualquier sentido de referencia, ¿no? Se debe respetar, ¿no?, ¿no es cierto?, el sentido, ¿no? ¿No? O se debe respetar, ¿no es cierto?, bueno, si usted quiere, ¿no es cierto?, el orden de referencia, ¿no? Entonces, jóvenes, es muy importante eso. O sea, aquí ya no es cualquiera, ¿no? Así es, ya no es cualquiera. ¿Okay? Entonces, y si es que en algún momento dado les pidieran, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué tal si les pidiera esto? ¿No? F es igual, otra vez vamos a hacerlo, ¿no es cierto? ¿Okay? F es igual a lo que es, ahora voy a ir 13, ¿no es cierto? 0 dividido entre lo que es 13 factorial, así es, ¿no es cierto? Menos, vamos a decir, ¿no es cierto? 1 dividido entre lo que es, ¿no es cierto? 1 dividido entre lo que es 9 factorial, ¿no? Así es, ¿ok? Más, y ahí vamos, ¿no es cierto? Este último más, voy a decirlo, este es igual otra vez, 1 dividido entre lo que es 5 factorial, ¿no? Menos, y ahí vamos. Entonces, este de acá ya está siguiendo este sentido, este de acá, ¿no? 13, ¿no? No el Fibonacci, sino el Fibonacci sigue normal, la secuencia, sino los elementos de la matriz. 13, 9, 5, 1, ¿no? Y va a continuar con la siguiente columna, la siguiente y la siguiente. Que el resultado definitivamente no va a ser el mismo, ¿no?
Sería mucha coincidencia que los elementos en una referencia de un sentido y otro sentido de lo mismo. Entonces, este es otro, ¿no? Entonces, este no va a funcionar si usted no sabe hacer estas referencias. Y avanzar, ¿no es cierto? Así de esa forma. No va a encontrar este resultado. Entonces, lo que le dije justamente, ¿no es cierto?, ayer, usted tiene que tener el dominio inicial de todas las referencias globales de estos extremos, ¿no? De acá, de acá, de acá y de acá, ¿no? De estos por filas y por color. ¿Y cuándo se presenta eso? Cuando la aplicación te diga, oiga, pues tienes que seguir, así como esta, ¿no es cierto? Por favor, tienes que seguir una forma especial de la referencia de los elementos de la matriz, ¿no? Así, ¿no? El elemento de la matriz es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucho cuidado, jóvenes, ¿no? No hay que confiarse que yo sé la referencia estándar y ya estoy listo. Por favor, hágala todas las referencias, ¿no? Y bueno, además, inclusive puede ir acá pimponeando más, menos, más, no interesa, ¿no? Y además, si tú quieres, le podemos colocar, no sé, el seno, el coseno, ¿no? Funciones trigonométricas, logarítmicas, exponenciales, raíces, no sé, lo que usted quiera, ¿ya? Así es. Entonces, lo único que estoy diciendo, ¿no es cierto?, la referencia es los elementos de la matriz, ¿no es cierto?, en algún momento dado hay que seguir una referencia muy particular, muy, ¿no es cierto?, lo que nos demande la aplicación. Ahora, ¿y cómo se hace esto? Por favor, regresaré a lo anterior, que también hice las referencias, no sé, así, ¿no? Por filas y voy a... Ah, no hay problema, pues ya está. ¿Cuál es esa? Por favor, en primer lugar, si es un acumulador, lo haré en la caja negra. Por favor, este era otro sentido, ¿no? ¿no? Este es otro sentido de referencia, ¿ya? Por si acaso. ¿Eh? Entonces, joven decía, ¿y cómo puedo hacer esto, no es cierto? Este de acá, que llamo, es lo mismo, 2, ¿no es cierto? Como siempre, voy a hacer la caja negra. ¿Qué tengo como entrada? Si no, nada, ¿no es cierto? Por favor, estoy analizando esto. ¿Qué tengo como entrada? Nada, ¿no? Porque los elementos de la matriz están ahí, ¿no es cierto? En la matriz. Y obviamente Fibonacci la voy a ir generando, ¿no? Así es. Entonces no tengo ninguna entrada, pero mi salida es el proceso acumulativo, este F, ¿no? Entonces no tengo ninguna entrada, a esto lo voy a llamar, por ejemplo, ¿no es cierto?, acumular, no sé, acumular elementos de una matriz en algún campo, ¿no? No tengo nada y mi salida es, ¿no es cierto?, estamos diciendo un simple F, ¿no? F, dos puntos de tipo real, así, ¿no? ¿Listo? ¿Ok? Entonces, y aquí yo lo que hago, ¿no es cierto?, es colocar la cajita como siempre, ¿no? Insertamos la cajita, ¿no? Y decimos, vamos a hacer el proceso acumulativo, ¿no? Así es. Y es una función, ¿no? Estoy acumulando. Perfecto, listo, ahí está, ¿no? Acumular, obviamente en el sentido, estoy haciendo de este, por favor, en el sentido que te pide, ¿no es cierto? Y la lógica ya está, no hay problema, pues si tú sabes hacer las referencias de la lógica 3, no sé, ¿no? Ok, y bueno, lo copiaré, por favor, el anterior. Si yo sé hacer la referencia, ¿dónde está? Aquí está, ¿no es cierto? Okay. Entonces, si yo sé hacer las referencias, disculpen que la copie todo, ya, 3. Es la misma referencia que voy a utilizar, creo que voy a utilizar en la siguiente, ¿no? Así es. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues el proceso acumulativo, o sea, ¿no? Así es, de los términos, ¿no? Así. ¿Ok? ¿Y cómo se hace este término de acá? Recordando, ¿no es cierto? El término lo colocaré así, T es igual, no sé. Fibonacci, este es de Fibonacci, ¿no es cierto? Fibonacci la puedo recordar, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el sentido de que A, B, C es igual a A más B, ¿no es cierto? Y para el paso de variables, A toma B, ¿no es cierto?, y B toma C. Eso es Fibonacci, ¿no?
sea, cómo se va encontrando esto de acá, estoy diciendo. Es la suma de los dos anteriores. A hacia A hacia B, A más B. Y luego, pues, para el paso de variables, para hacer A más B, el siguiente. El paso de variables para hacer A más B, ¿no? Entonces, lo que yo tengo es el resultado de C, el término es C, ¿no? Dividido, dice, entre el elemento del vector. Pero este elemento del vector, el 1, lo que hemos visto, el 2, 3, o sea, hay que recordar esta referencia, ¿no? Pero ya los fors nos están guiando, o sea, los ciclos for, ¿no? Los ciclos for, estos de acá, ya nos están guiando la secuencia de los elementos. Entonces el término simplemente aquí va a decir X, ¿no es cierto?, entre paréntesis de lo que es F1, C1, ¿no? Así. Listo, ya está. Y eso hay que acumularlo, ¿no? Entonces, por favor, este es el proceso, este es el término y ya se acumula. La voy a copiar, ¿no? Dentro de esto que tengo que hacer, ¿no? Eso, ¿no? Así es. Tengo el término, ahí está Fibonacci, y con estos ciclos for ya estoy referenciando la secuencia de los elementos del vector. Y esta C está siguiendo, C, por favor, aquí tengo C, ¿no? Entonces que sea C1, ¿no? Y aquí este es C1, ¿ya? Mucho cuidado, ¿ok? Y este es C1. ¿Por qué? Porque tengo C como la dimensión de la columna de la matriz, mucho cuidado. Y este C1 es índice, ¿no es cierto? Entonces, vamos a colocarle C2, por favor, ese C1 también lo estamos usando como índice. Entonces, A más B es igual a C2, ¿no? Y este de acá es, mucho cuidado, C2. Y este C, el índice C1, mucho cuidado. Bueno, gracias. Una vez que yo tengo el término acá, pues dice que hay que pimponear. Usted ya sabe pimponear. Si B es verdad, ¿no es cierto? Entonces lo que va a decir es sume, ¿no? ¿Qué quiere decir? En el proceso acumulativo, ¿no? En el proceso acumulativo, F va a ser igual a F, ¿no es cierto?, más el término. Y si no, caso contrario, ¿no es cierto? Si no, va a restar, ¿no es cierto? Va a restar. F es igual a lo que es F menos el término. Eso es lo que está pimponeando, ¿no? Está sumando, después va a restar. Después va a sumar, después va a restar. Después va a sumar, va a restar. ¿Qué va? Entonces me estoy acomodando simplemente a lo que me pide el proceso acumulativo y luego digo fin, sí. ¿Listo? No hay que olvidarse, ¿no es cierto? No hay que olvidarse, X, por favor, no X acá. ¿Dónde tiene que ir el ping-pong? En cada ciclo, después de cada ciclo, ¿no? Entonces el ping-pong va a ir B es igual a lo que es no B. Así. ¿Listo? Y ahí va, ¿no? Y B tiene que comenzar con un valor aquí arriba, ¿no? B es igual a lo que es. ¿Listo? Primero va a ir a sumar, ¿no? Después va a ir a restar, suma, ya va a pimponear. Y aquí está el ping, ¿no? En este ciclo interno es suficiente porque cada vez que cambie el interno va a ir a pimponear. Entonces, jóvenes, este es el proceso acumulativo, acumular, hemos dicho, estos elementos. Esto de acá estamos haciendo, ¿no? Mucho cuidado, ¿ok? Pero donde nos interesa más que Fibonacci, nos estamos olvidando inclusive, ¿no es cierto? Fibonacci, mucho cuidado, ¿no? A comienza con menos 1, ¿no es cierto? Y B comienza con 1, ¿no? De tal manera, ¿no es cierto?, que haga menos 1 más 1, ¿no? Con menos 1, ¿no? Y de tal manera que C2 va a ser menos 1 más 1, 0. Así, ¿no? Primer elemento. ¿Okay? Entonces, jóvenes, ese es el proceso acumulativo, que vuelvo a repetir, ¿no es cierto? Lo que interesa son los elementos de la matriz en el sentido de referencia, ¿no? Que están metidos ahí como un elemento del término, ¿no? Así que están metidos aquí como un elemento del término, el cual hay que hacer el cálculo. Y además es el factorial. Y además este es el factorial. Varias cosas nos olvidamos, ¿eh? Y yo tengo que decir factorial. Ya no es así. Yo no puedo llamar directamente el factorial, ¿no?
tengo que tener la clase numérica, ¿no es cierto? Tengo que tener, ¿no es cierto? Entonces, este de acá es así. Supóngase que tengo un N1, ¿no es cierto? Punto de cargar, voy a cargar, ¿no? Voy a cargar, ¿qué cosa? El elemento X de F1, C1. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de sacar el factorial. Y acá, una vez que yo tengo, digo, entre N1, N1.fact. Es así la cosa. ¿Ok? No es directo, o sea, no estábamos olvidando del factorial que tenía los elementos. Bueno, este de acá, ¿no? Es el elemento de la matriz y sacar factorial. Yo no puedo sacar directamente el factorial, sino tengo que cargar en un objeto número entero y decir, sáqueme el factorial del elemento. Listo, ¿no? Y una vez que tengo el término, estoy pimponeando. Lo sumo, lo sumo, ¿no? Fíjense que no era tan sencillito, ¿no? Parece. Pero bueno, o sea, el cálculo o la operación es sencilla, solamente que hacer el desglose de las acciones, ¿no? O de la lógica en secuencia es un poco tedioso, ¿no? Es un poco tedioso. No sé si hay alguna pregunta hasta acá, jóvenes, alguna pregunta, muchachos, de acá. Estamos con otra operación. Justamente el que lo tengo acá, y es el que íbamos a trabajar, ¿no es cierto? Y hemos dicho el sentido de referencia. Estamos con las operaciones con referencia global, ¿no? Global quiere decir referenciar todos los elementos, ¿no? Y en algún caso no interesa el sentido y en otros casos sí interesa el sentido. Pero no deja de ser una referencia global. Todos los elementos de la matriz, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿no? Una de las operaciones, y esto está también en el video, creo, justamente son las operaciones de suma y resta de matrices, ¿no? Así es. Si yo tengo una matriz X, que el cual estamos manejando de un objeto que activa, que tiene, ¿no es cierto?, fila y columna, no sé por qué no está acá, ya no importa. Entonces, la suma de matrices requiere de tres objetos. Un objeto, el que haga referencia a esta operación. Otro objeto, por favor, lo estoy colocando de este lado, lo llamaremos B, ¿ya? Y otro objeto, CM, ya, debía ser C, pero C es la dimensión de la columna, ¿no? Entonces, tengo tres objetos. El objeto que va a activar, otro objeto que tiene que venir B, y el resultado que va a estar en C. Así es, ¿no? Y recordando un poco la suma, ¿no es cierto? La suma y la resta de matrices, por favor, álgebra lineal, ¿no? La operación más básica. Nos dice que esta matriz, ¿no es cierto? La primera, por favor, X, ¿no es cierto? Que tiene dimensiones de F y C. Bueno, no está mostrando acá la dimensión de F y C, ¿no? O sea, solamente C lo tengo, ¿ya? Entonces, esta matriz tiene que ser igual a esta matriz, a la segunda, ¿no? Y por supuesto, estoy hablando en dimensiones. Esta matriz, ¿no es cierto?, que tiene un número de filas y columnas, póngase 4 por 4, ¿no es cierto? Y en este sentido, así, por favor, a ver, vamos a verlo, un poquito más grande. ¿No? Así es, ¿no? Entonces, esta matriz que supóngase que tiene cargado así, 1, 2, 3, ya, y 4, y sigue, ¿no sé? Y vamos a asumir, ya, que esta otra matriz también está cargado igual, por favor, ya, así 3, ¿no? Entonces, en primer lugar, la suma de dos matrices tiene que tener las mismas dimensiones. Esta dimensión que tiene F y C tiene que ser, ¿no es cierto?, igual a esta matriz B, ¿no es cierto?, de X, de F, C, ¿no? Tienen que ser dimensiones iguales, ¿no? Aquí lo puse la resta, pero es la suma, y la resta es la misma, por si acaso, ¿no? Así es, ¿ok? La pondré más grandecita la suma, así. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está haciendo. Hay una condición que F, que cuando yo digo F, me refiero a F de esta matriz, es igual a B.F. ¿Cómo se dice F de acá? ¿No es cierto? Por favor, esta F de acá, ¿cómo se va a referenciar esta F de acá? Entonces, de la matriz B, se tiene que decir B.F, ¿no es cierto? Así es.
Y la columna de acá, que es C, o sea, de la primera, tiene que ser igual a B.C. O sea, ¿cómo hago referencia a esta C del objeto B.C? ¿No? Y así es. Entonces estoy diciendo, la primera tiene que ser igual en filas, ¿no es cierto? Esta tiene que ser igual en filas a esta. Y también en columnas, ¿no? La columna de la primera, esta que es C, tiene que ser igual a la misma columna del objeto B. Y el resultado nos va a dar también, por si acaso, si el resultado va a ser CM, ¿no? La matriz X, pero sus dimensiones, esta F de acá, ¿no? Que no quiere tomarme, pero no importa, ¿ok? Está muy cerrado, ¿no? Así es. Entonces, esta F de acá tiene que ser igual que cualquiera de estas matrices, ¿no? De preferencia esta, porque es más fácil de referenciar. Si quiero decir, si esta matriz es 4 por 4 y esta también 4 filas por 4 columnas, el resultado también va a ser 4 filas por 4 columnas. Pero lo que más interesa es la condición, ¿no es cierto? Si no cumple esa condición, no se puede hacer la suma de matrices, ¿no? Ni la resta. Lo único que estoy diciendo es si la condición se cumple, el resultado de la matriz, por favor, está acá, ¿no es cierto? De la matriz CM es la misma de la fila de acá y la columna de acá, ¿no? 4 por 4. Ahora, ¿cómo se hace la suma de matrices? Usted la sabe. Lo hizo en álgebra o en estructuras discretas, o lo hizo, por lo menos lo recordó, en álgebra lineal, no sé. Resulta que cuando hagas referencia a esto, una vez más me voy a ir a la misma referencia estándar, ¿no? Por filas, este primero, ¿no? Así, ¿okay? Al mismo tiempo que estés referenciando esto, voy a referenciar con los mismos índices esto. Así. Y el resultado, ¿no es cierto? 1 más 1 voy a llevar a la misma posición del objeto resultado. 2. ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice la suma en síntesis? Lo que nos dice la suma en síntesis es que tú tienes que referenciar a los elementos de la primera matriz en la misma posición a la segunda matriz y el resultado va a estar en la misma posición. Ah, perfecto. Y después de que hagas 1 más 1, 2, vas a ir al siguiente. Entonces, estás referenciando la siguiente posición, también vas a avanzar con el mismo índice y el resultado va a estar acá. Así. 2 más 2, 4. Vas a avanzar, 3, ¿no es cierto? Ok, también aquí con el mismo índice va a hacer referencia al 3, supóngase. 3 más 3 es 6, ¿no? A la misma posición. ¿No? Ahora, tú puedes hacer en esta suma, lo único que te dice es que los elementos que vas a sumar de dos matrices tienen que estar en la misma posición, ¿no? Y el resultado en la misma posición. Nosotros si vamos referenciando en sentido estándar, así, ¿no? Y voy a ir así, al mismo tiempo, por si acaso voy a ir haciendo esto, al mismo tiempo. Y el resultado va a ir al mismo tiempo llegando al objeto C. Así, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar una dirección o un sentido de referencia, ¿no es cierto? Así como decía esto, al mismo tiempo será en la otra matriz, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo será en la matriz resultado. Ahora, si es que yo quisiera, por favor, sumar, por decir, voy a comenzar de aquí. ¿Puedo sumar en este sentido así? O sea, claro. Lo único que te dice que la suma es cuando estés referenciando un elemento, por ejemplo, 16, también referencia en la misma posición, ¿no es cierto? Y el resultado en la misma posición, 32. Ah, perfecto. Tú puedes ir haciendo la suma de acá, en ese sentido, pero al mismo tiempo vas a tomarlo de acá, ¿no es cierto? Así. Y al mismo tiempo vas a ir colocando el resultado aquí. O sea, la suma no tiene sentido, ni la resta. Puedes comenzar de cualquier extremo, de acá, de acá. La cosa es que cuando referencia un elemento, referencia en la misma posición en el segundo y el resultado está en la misma posición. Ah, perfecto. Así. La suma y la resta no tienen, ¿no?, exclusividad en una referencia, en un sentido de referencia. No la tiene.
Entonces ya está hecho, ya está hecho. ¿En qué sentido? ¿No? Aquí está, por favor, ahorita vamos a verlo, pero aquí está la referencia a lo que hemos visto estándar, ¿no? Es eso. F1 de 1 hasta F, C1 de 1 hasta C, es tan sencillo. Estoy referenciando a la matriz, supóngase esta, así, ¿no? Así, así. Pero al mismo tiempo, se supone, cuando esté referenciando este, voy a referenciar este y el resultado va a estar ahí. Con los mismos índices, ¿no? Miren, la matriz X, F1C1, porque los índices están con este forma, va a sumar con BX de F1C1 a otra vez F1C1 en la misma posición, pero en el resultado, ¿no? De lo que, perdón, es la referencia a la segunda matriz. Y el resultado va a ir a C, pero a la misma posición de cómo sabemos eso, F1C1. ¿Ya? Entonces, esta matriz, no sé, que está haciendo referencia con F, también en la misma posición la segunda y el resultado también está en la misma posición. Y cuando avance esto, estará avanzando en los tres, ¿no? A la segunda posición, llamaremos con la segunda posición y a la segunda posición de la matriz resultado. Y si es que terminamos de referenciar esto, que ya lo sabemos, es otra vez así, ¿no es cierto? Entonces, como al mismo tiempo es referenciado los otros, este y el resultado también, ya está listo, ya está. Lo único que hay que actualizar, ¿no es cierto?, es la matriz resultado, tiene que tener la misma fila de esta, de la primera, y la columna también de la primera o de la segunda, porque son de la misma, ¿no? De la misma dimensión. Entonces no hay que olvidarse, porque aquí nos guiamos solo con los índices F1, C1, ¿no es cierto?, a la matriz resultado. Pero tiene que tener, ¿cuál es ese? La columna, digo la fila de la matriz resultado, Cm.f, es este, Cm.f, este tiene que tener F. ¿Qué es F? Pues F, cuando simplemente manejo F, es de la matriz del objeto que llamó o activó esta operación, este. Y la misma, ¿no es cierto? La columna de la matriz resultado va a tener la columna de la primera, porque estoy solo con C, este. O podríamos haber llevado esta F se dice B.F, ¿no? Ya lo hemos hablado acá. Y este de acá es C.F, ¿no? Cuando hay que verificar que sea la misma condición. Ahora alguien dirá, profesor, pero aquí no está verificando la condición, ¿no? La condición se verifica antes de llamar, no es acá, ¿ya? Y ahorita lo vamos a mirar, si es posible, ¿ok? Lo vamos a mirar, ¿ok? Entonces, en síntesis, la suma, ¿no? Y la resta, que es la misma operación, lo único que cambia es esto, por favor. Ese de ahí, ¿no? O sea, hacen la misma referencia a las matrices, ¿no? Así, quiero decir, respeta la referencia a un elemento y también en la misma posición a los otros y el resultado también en otros, ¿no es cierto? Y si va a ser una resta, esta matriz va a ser 0. 1 menos 1, 0, 2 menos 2, 0, 3 menos 3. Entonces, 0. ¿No? Entonces, por favor, esto le pondré la sumita, ¿no? Como estaba ahí, pero puede ser la resta, ¿no? Así es. ¿Listo? Aquí está. Lo único, bueno, ¿y cómo sería? Perdón, me salté el paso número 2, no sé. ¿Qué tenemos como entrada? Este es el objeto que activo. Fuera de esto, necesito un objeto B. Aquí está B. No sé. Y mi salida es C, una matriz C, un objeto C. Entonces, la salida es una, pero no es elemental, ¿no? Por lo tanto, ¿no es cierto?, esta salida tiene que estar de entrada también, ¿no? No es elemental, esta es una salida, pero es un objeto. Este Cm tiene un X, tiene un F y tiene un C, ¿no? Sus dimensiones F y C, fuera de tener la matriz misma, ¿no? Entonces, es un procedimiento, ¿no? De tal manera que el objeto que la llame, que tiene esto, además viene otro objeto B, ¿no? ¿Okay? Que no va a cambiar porque B no está de salida, no vas a cambiar esto. Si no vas a sumar esto más esto, el que va a cambiar es C, ¿no? C venía vacío, entonces esto quiere decir que C va a entrar vacío y como está de salida va a salir cargado, o sea, va a cambiar de estado, ¿no? Este no tenía nada, este tenía 0, ¿no? Se supone, y 1 más 1, ese va a ser
2, y así sucesivamente. Es un procedimiento con 3 objetos, ¿no? 2 objetos de entrada, uno que no va a cambiar, que es B, porque viene un dato, y el C que viene vacío y va a salir cargado. Eso es lo que nos dice acá, ¿no? Lo mismo es en la cesta, es lo mismo, ¿no? Solamente cambiará el nombre, es estar, y además, por favor, la operación de menos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta acá, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta. Disculpen, pero, ¿no es cierto? En todas esas operaciones que hizo, que acabo de hacer, ¿no es cierto? De sacar el promedio, ¿no es cierto? De hacer un proceso acumulativo, este sí tiene sentido de dirección bien concreta, ¿no es cierto? ¿No? Y la suma, pero yo la hice el estándar, ¿no es cierto? Seguí el estándar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues para no complicarme mucho y apurar un poco, lo hice ese sentido, así. Como esta secuencia que usted está viendo, 1, 2, 3, por eso lo puse, inclusive la secuencia, ¿no? Así. Por favor, vamos a ir a ver estas operaciones de sumar y también restar, de seguro que simplemente es un cambio, ¿no es cierto? En lo que es ya el código. Vamos a mirarlo, el código, por favor, ¿ya? Un segundito. Un momentico, miramos ahorita el código, ¿no es cierto? Ok. Ya está hecho, ¿no es cierto, muchachos? Decía, con el grupo anterior hemos avanzado, pero lo vamos a mirar y no es complicado implementarlo, ¿no? O sea, no es, ¿dónde estamos? No es difícil, ¿no es cierto? Lo que es difícil tenemos que entenderlo, ahora ya un poco el lenguaje de programación inclusive, ¿no es cierto? Ya se va quedando hacia atrás, ¿no? O sea, no es importante el lenguaje, es lo que quiero decir, ¿no? No es importante el lenguaje, ¿no? Lo que sí es importante es obviamente el razonamiento lógico, ¿no? Eso es importante, jóvenes, ¿ok? Entonces debe estar aquí, no sé si está el promedio, pero y si no, igual lo hacemos, no hay ningún problema, jóvenes, ¿ya? Así es. A ver, vamos a mirar qué tiene implementado la clase matriz, qué tiene implementado la clase matriz. Bueno, un poquito de paciencia, ¿no? Bien, ahí está. ¿No? Aquí está la clase matriz, ¿recuerdan? ¿No? Hemos comenzado ayer y les dije cómo, es más, tengo una clase matriz 1 que lo dejé a medias, es no, era cómo se comienza, pero no me afecta que esté ahí nomás, no sé, de pantallita, y lo que está avanzado es esto, ¿no? Aquí yo tengo una operación, perdón, ¿no es cierto? Hemos dicho que son constantes, ¿no es cierto? Aquí está la propiedad privado, como siempre, ¿no es cierto? No se olviden, por favor, ¿ya? A veces hasta se olvidan cómo se declaran las propiedades o cómo se definen las propiedades privadas y cómo se definen las operaciones públicas, por eso comienza público, ¿no? Y el enlace, ¿no es cierto?, o el trabajo de las propiedades y las operaciones hacen, ¿no es cierto?, de una característica de la programación orientada a objeto que se llama encapsulamiento, ¿no? Eso lo hemos visto desde la primera aplicación, ¿no? Encapsulamiento, ¿no? Así es. Entonces, este es el constructor de la matriz, donde ¿cómo comenzamos la matriz? Colocando F y C, que son propiedades también acá, de dimensión relativa, ¿no? Ese momento, ¿qué dimensión tiene una matriz? Entonces, si estamos comenzando, 0, 0, no hay problema. Y este es cargar en secuencia, ¿no? Y la forma como hemos cargado, disculpen, joven, ha sido el estándar, miren. Primero por filas y cada fila por columnas, ¿no? Y esta es la formulita de cargar una secuencia estándar, ¿no? Valor inicial más i menos 1 por la razón, ¿no? Este se quiere un contadorcito, ¿no? Esto lo usamos, bueno, unos for, pero aquí ya no tengo un for i. Entonces es un contadorcillo simple, ¿no es cierto?, que va ayudando a la fórmula para que cargue la matriz en una forma de secuencia regular, de 1 en 1, de 2 en 2, no sé. ¿Okay? Entonces, cuando viene, por ejemplo, yo voy a cargar una matriz del número de filas y número de columnas, un valor inicial, una razón, lo primero que hacemos es colocar a su dimensión, ¿no es cierto? El número de fila va a tener F,
Y el número de columna que viene ya va a tener C, ¿no? Entonces ya aquí empezamos a trabajar por I de 1 hasta F y C1 de 1 hasta C, ¿no? Ya me estoy basando inclusive en lo normal de las dimensiones que debe tener, ¿no? Así es, ¿ok? Listo, es cargar. Y hemos visto cargar randómico, por favor, estoy cargando. Aquí en cargar randómico, si bien tengo la secuencia por filas y columnas, la estándar, la referencia estándar, pero no es necesario, ¿no? Porque es random. El random, ¿qué sentido te va a dar? Nada, es cualquier valor, ¿no? Entonces, cuando es random, tú puedes cargar, ¿no? De cualquier sentido. No obedeces a un sentido, ¿no? Así es. Pero el random lo hacemos rápido, por lo menos para tener, como dice su nombre, ¿no? Randómicamente en un rango, ¿no? Quiero cargar entre 10 y 20. Te ayuda en eso, rapidísimo. Entre 100 y 200, entre 1 y 10 para ver, no sé, ¿no? Para ver repeticiones entre 1 y 5, entre 5 y 10, no sé. O sea, tiene su sentido el cargar randómicamente. Y es el que hemos cargado también en vectores, en ese caso, ¿no? El cargar por columnas, hemos dicho, y con la fórmula es del sentido, ¿no es cierto? Hemos ido cargando por columnas, 1, 2, 3 es para mirar el sentido, si estábamos manejando bien. Ahora el sentido me dice, ¿no es cierto?, por columnas, ¿no es cierto? Y cada columna el índice de la fila. Así es, ¿no? Y el descargar sigue un sentido normal, regular, ¿no es cierto?, estándar. Filas por filas y cada fila, ¿no es cierto?, el índice de la columna. Y hemos ido metiendo ahí y hemos usado unos caracteres de control para darle el formato matricial ¿no? Para que salte de línea, ¿no? O de fila, si usted quiere, ¿no? Y así es. El descargar no puede tener otro formato, por favor. Si no, no va a salir el formato matricial, ¿ya? Es el estándar, así. Y con la incorporación, después de que mete toda una fila, que es el índice de la columna, hay que darle un salto, ¿no? Así es, ese es el salto, ¿ok? Y aquí está el sumar, jóvenes, por si acaso, no sé. Aquí está el sumar. Entonces, ¿qué tenemos? Sub es un procedimiento sumar. Tiene como entrada B, ¿no es cierto? La matriz B, ¿no es cierto? Y otro CM, ¿no? La salida va a estar en C. ¿Qué hemos dicho, no es cierto? Nosotros, aquí está la referencia, por filas, ¿no? Y cada fila, pues, estará siendo referenciada con este índice de columna. Y aquí está la suma. Toda la matriz inicial está, el objeto que llame, va a sumar en la misma posición del objeto B y el resultado va a ir a la misma posición en el objeto C, porque están utilizando todos F1, C1, ¿no? Así es. Perfecto. Y aquí estamos completando las dimensiones, ¿no es cierto? La matriz resultado, la fila, va a tener F, y la matriz resultado, la columna, que la matriz es CM, va a tener C, ¿no? ¿Listo? Ya está. Se supone que cuando se llama esto, el resultado está en el segundo objeto que tú la mandes, ¿no? Vuelvo a repetir, para hacer esta operación o el esta, que es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es menos, ¿ok? Es la misma operación. Entonces ya podemos hacer la suma o la resta, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser? Tengo que tener 3 objetos. 2 tienen que estar cargados. El que llame tiene que estar cargado, B tiene que estar cargado y C no es necesario. Pero C por lo menos tiene que descargar. Me voy a eso. Yo para esa operación ya necesito 3 objetos. Aquí está. M1, M2, M3. Si inicialmente he empezado manejando con M1 nada más así, que lo mismo hemos hecho en vectores, ¿no es cierto? Ahora tengo que decir, oye, pues necesito 3 objetos, ¿no? Es M2 y M3. Bueno, no siempre esas letras o esas variables, pero hemos manejado así. Es decir, matriz 1, matriz 2, matriz 3. Y hay que inicializar, ¿no? Recuerda, estaba solo inicializado este M1. Ahora hay que inicializar los otros también, ¿no? Esa es una regla. Y cuando se abra la ventana, ¿no es cierto? Así, es una regla. Listo. El cargar, usted ya sabe, ¿no es cierto? El M1 cargar, descargar, aquí está M1 cargar. ¿Qué necesita, no es cierto? Necesita el número de filas, necesita el número de columnas, necesita el valor inicial y la razón,
¿no? Si es que ese es el cargar en secuencia. Y si es que es el cargar randómicamente, es el mismo número de parámetros. Número de filas, número de columnas, ¿no es cierto? Necesitas A y B, ¿no? Debe estar lo mismo. Y así se carga también el 2, ¿no es cierto? Lo mismo vas a cargar el 2, ¿no? Así. Ahora, para sumar, ¿no es cierto? Por favor, debería de ser solo así, ¿no? A pesar de que aquí yo hice unas marañitas, pero para sumar simplemente era así. Estás diciendo M1, voy a sumar M1, por favor, deslíguense un momento de esto de arriba, ¿ya? Esa es la validación, por si acaso, ¿ya? Entonces dice acá, M1 punto sumar, debía ser así nomás, ¿no es cierto? ¿Ok? Estoy diciendo que la matriz 1, acá, esta es la matriz real, ¿no es cierto? ¿Ok? Aquí está el objeto real, es un objeto. Aquí tengo 3 objetos. Cada uno de ellos tiene así, por ejemplo, M1, ¿no es cierto? Tiene una matriz de, aquí, X de 100%, tiene un F y tiene un C, así, ¿no es cierto? M1. Lo mismo sucede para M2, tiene otra matriz, tiene dimensiones de fila y columna, y lo mismo tiene M3, ¿no? Pero están vacíos, ¿no? Entonces, pero para hacer la suma yo tengo que cargar M1, tengo que cargar M2 y llamarlo. M1 sume con M2 y el resultado en M3. Eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, al estar llamando, ¿no es cierto? Ya estoy diciendo que voy a sumar M1, ¿no? ¿Con cuál? Con M2, porque el parámetro que viene el segundo, ¿no? O el primero de los parámetros más bien, es el con el que va a sumar, y en el tercero va a estar el resultado. En este caso va a estar M3. Así. Pero por favor, eso es por secuencia, ¿no? Está bien. Pero por favor, la operación puede ser, y aquí lo hice, por ejemplo, miren, hice otra. Estoy diciendo que voy a sumar la matriz 3, entonces debería estar cargado la 3. Voy a sumar la matriz 3, ¿no es cierto? Con la matriz 1, y el resultado va a estar en M2. Está bien, no hay problema. Depende cómo la llames, como quieras. Y obviamente nosotros, para no confundirnos y probarlo bien y todo lo demás, vamos en secuencia. Decimos la primera matriz va a sumar con la segunda matriz y el resultado en la tercera matriz. Está bien. Pero por favor puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera, ¿no? Así es. O aquí también, miren, sumé de M2, no sé. Estoy sumando M2 con M1, el resultado en M3. Como tú quieras, hombre, ¿no? Y lo más estándar que hemos visto es sumar el primero con el segundo y el resultado M3. Así, ¿no? Esto es. Ahora, ¿y qué está haciendo aquí, profesor? ¿Y qué es esta, no? Esta cosa acá, un if, ¿no? Esta es la validación. Esta es la validación, ¿no? Si yo voy a sumar la matriz M1 con M2, ¿no? Estas dos matrices tienen que tener la misma dimensión. Su fila F y C tiene que ser igual a F y C de esta. Entonces, yo no puedo aquí preguntar, ¿no es cierto? Filas si son iguales, no puedo. Porque no estoy en la clase matriz. Esta es la interfase. Entonces, ¿cómo se hace? Se dice M1, de la matriz 1, que me devuelva su fila, así, el tamaño de la fila, me devuelve de la matriz 1. Y estoy diciendo, es igual, ¿no? Que me devuelva la fila de la matriz 2, el tamaño de la fila. Y estoy diciendo, el tamaño de la fila de la matriz 1 es igual al tamaño de la fila de la matriz 2. Así, ¿no? ¿Y de cómo sabes que es de la matriz 1? Porque dice M1. ¿Y qué está diciendo? Retornar fila es simplemente esto. Miren, aquí está. Zfil. No hace nada, devuelve F. Esa es la fila. ¿Por qué? Porque aquí no puedo manejar F. Aquí no puedo manejar F. No puedo decir M1.F, no puedo. Ni C, nada. Menos decir M1X, no puedo hacer nada. Aquí no se puede tocar nada. Vuelvo a repetir, estoy en otra clase. Estoy en la clase for 1, ¿no? Así es. Y desde esta clase lo único que puedo hacer es llamadas para tener cualquier información. Estaba en sumar. Así es. Entonces, decía, aquí me está devolviendo el F de ¿cuál? De M1. Porque M1 retorna su F. Y allá lo único que dice es retornar F. ¿Pero de cuál? De M1, porque lo llamé para M1. Y aquí lo mismo. M2 retornar fila. Allá, por la misma operación. Me devuelve F.
Pero ¿para cuál me va a devolver? No sé, para M2, porque lo estoy llamando con M2. Ah, de M2 su F me va a devolver. Entonces estoy diciendo, la fila de la matriz 1 es igual a la fila, a la dimensión, ¿no? De la matriz 2. Y tengo otro igualito, retornar la columna, ¿no? La columna de la matriz 1 es igual a la columna de la matriz 2. ¿Y qué es ese col? Tan simple es retornar col. ¿Dónde está? Retornar col. Where's the? No sé pues dónde andará, ¿no? ¿Dónde está la columna? Tiene que haber. ¿Es retornar fil? Aquí está retornar columna. Simplemente retorna así. ¿No? Tan sencillo como es. O sea, y eso es ¿por qué? Porque tengo que sincronizar, ¿no es cierto? En otra clase, en este caso en la clase de la ventana, si las filas, ¿no? De la primera matriz es igual a la fila de la segunda matriz y la columna de la primera es igual a... Si eso es verdad, recién va a venir, haga la suma. Perfecto. Y mucho cuidado, que estoy comparando M1 con M2, sus filas. M1 con M2. ¿Por qué? Porque voy a sumar M1 con M2 y el resultado va a estar en M3. Y si estas dimensiones de acá no fueran iguales, si es falso, me va a salir un mensajito, ¿no? Amigo, sorry, estás con error en dimensiones, no se puede sumar, no sé qué. ¿Ya? Entonces, jóvenes, esa es la validación. La validación es tomar algunas operaciones que yo requiero, aunque sencillas, ¿no es cierto?, para hacer esto. No puedo ir directamente acá. Obviamente, las condiciones están dadas, voy directo acá. Pero oficialmente tengo que hacerlo así, ¿no? Entonces, por favor, la suma, ¿no? Aquí donde está. La suma de matriz, si está aquí, quiere decir que voy a sumar M1 con otro, ¿no? Así es, ¿no? ¿Okay? Entonces dice acá, decía, no quiere. Aquí está. Debe ser sumar, este debe ser, ¿no es cierto? Por favor, doble clic, ¿no? Nos está llevando aquí a lo que hemos visto, acabamos de ver. Okay. Entonces está haciendo una validación, ¿no? Y si esto está muy bien, va a sumar, y si no está bien, te va a sacar un mensaje. Listo. Como este, por ejemplo. Y lo vamos a probar igualito. Por favor, no voy a explicar el cargar la matriz 2, porque se carga igual que la matriz 1, ¿no? ¿Ok? Y el descargar se descarga igual que la matriz 1. Miren, voy a hacer igual que el ejemplo, ¿no? Quiero una matriz de 4 por 4, ¿no? El primero, y que comience en 1, ¿no? Y que comience en 1 y vaya en 1 en 1, ¿no? Así es. Cargar en secuencia. ¿Cuál será? Este debe ser, ¿no? Cargar y descarga. Ahí está. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la otra matriz voy a cargar con los mismos datos, otra matriz, con los mismos, 4 por 4 de 1 en 1, igual en secuencia. Cargar, ya está, ¿no? Lo descargamos. Ay, otra vez lo cargué, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La misma, porque los parámetros, de aquí mismo también toman los parámetros. Ahora le voy a decir que haga la suma de este con este, ¿no? Obviamente tengo que venir acá para decir sumar, ¿no? Así. Sumar, listo, ya está, ¿no? Ahí debería de salir un mensajito por lo menos realizado. No sale, ¿no? Debería de salir, ¿no? Pero nosotros sabemos que está en la matriz 3. Descargo la matriz 3. Ahí está. 1 más 1, 2. No sé. 2 más 2, 4, etc. 16 más 16, el último, 32, ¿no? En esa secuencia. Así es. ¿Ok? Ahora, la matriz 1 está cargado, sigue teniendo esto, por si acaso, si alguien quiere, lo usamos acá, ¿no? Yo digo descargar M1, descargar, sigue con eso. La voy a cargar de otra dimensión, ¿no? De 5 por 4, 5 por 4 y que cargue, cargar y descargar. Ahí. Miren, ahora ya es 5 filas por 4 columnas. 5 por 4, hay 20 elementos. No importa en la misma secuencia, pero las dimensiones ya no son las mismas. Y yo lo voy a decir, oye, a ver, súmame este con este, ¿no? Otra vez. Entonces, sumar, ¿no? Y me dice, amigo mío, estás con error en dimensiones.
ha verificado las dimensiones de este y no son iguales. ¿Okay? Entonces tienes que ir a fijarte las dimensiones. ¿Okay? A ver, este otro lo cargaré en el otro sentido. Este también le cargaré de 5 por 4, igual de 1 en 1, ¿no? Así. Cargar, listo, descargar, ¿no? Ahora sí, tiene igualito que este. Y como son de la misma dimensión, puede sumar, ¿no es cierto? Y luego descargar, perdón, aquí descargar, ¿no? Ahí está la suma. 1 más 1, 2, 20 más 20, ¿no es cierto? 40. ¿No es cierto? No hay problema. ¿Ok? No hay ningún problema. Ahora decía, por ejemplo, ¿no es cierto? Si aquí está sumar, ¿no es cierto? Sumar. Entonces está sumando M2 con algún otro. Y yo no sé dónde está el resultado, hay que clarificar un poco esto. Y si aquí está sumar, también, entonces MD suma con otro, no sé, con 1 o 2, y no sé dónde va el resultado, a 2 o 1, ¿no? Entonces, bueno, lo más lógico es probar con uno solo, pero puede ser que tú sumes, porque M1 más M2 es igual a M3, es lo mismo que M2 más M1. Pero es diferente, M2 más M3 es igual a M1, por decir. ¿Okay? Bueno, por favor, no entraremos en detalles de eso, no vamos a entrar en álgebra, pero bueno, ya está la suma y se puede sumar de diferentes maneras. Se puede restar, mire, la resta la voy a hacer, debe estar ahí, ¿no? Nos va a dar 0, ¿no? Como es de la misma dimensión, dices restar, no hay, muchachos, sumar, no hay, ¿no? Pero está por ahí la resta, ¿no? Aquí no. Aquí debía estar, sumar. No hay, ¿no? Pero como he visto, o sea, está por ahí la resta, ¿no? O sea, donde sumar, ¿no? Aquí y restar, ¿no? Solamente que no la hemos enganchado. Pero no hay ningún problema, ¿ok? Jóvenes, había, y no está acá el promedio, por ejemplo, no sé, el promedio, por favor, lo voy a hacer rapidito, public, ¿no? Ese sub, no es sub, es una función, como media, creo que lo llamé, ¿sí? ¿No? Que tiene como parámetros nada, ¿no es cierto? Solamente el resultado as doble es real, ¿no es cierto? Y tengo que ir a copiar, ¿no? Bueno, la primera, ¿no? Así, no me acuerdo cuál es esta de acá, la media, ¿no? Así, por favor, control C, no está hecho en inglés, pero no importa, ¿ok? Ahí está, ¿no es cierto? Y tengo DIN, que tengo S as doble, ¿ok? ¿Qué más tengo? DIN, F1, C1 as integer, ese es entero, ¿qué más tengo? Pues no hay más, ¿no? Ya lo otro. Tenemos que decir es un for, ¿no es cierto? Y este de acá es un to, ¿no? ¿no? Pero claro, no se debe escribir, ¿no? No se debe cambiar así, como dicho, muchachos, ¿no? Entonces, no se hace así generalmente esto, pero estamos aprovechando, pues, lo que ya está escrito, ¿no? Así, de alguna forma. Así, ¿no? Listo, ya está. Y retorno. Listo, ya está. Eso es muy, muy sencillo de verlo, por favor, no necesita ningún parámetro, se supone que hay una matriz cargada en un objeto, ¿no es cierto? El primero será M1 y nos va a devolver el resultado. A ver, ¿dónde la vamos a enganchar? Acá, ¿no? Aquí, no importa. El promedio de una matriz, ¿no? O de la matriz, como se quiera. Entonces, ¿dónde va a mostrar el resultado? Que sea este, pues acá, aunque sea matricial, ¿no es cierto? Ese es el textbox 5, porque están para salir, es para entrar. Entonces, como no tengo ningún parámetro, entonces no necesito nada, a pesar de que hay, pero como es función, me devuelve un resultado en textbox 5, ¿no? Nos hemos dicho, aquí, ¿no? Promedio, ¿no? En textbox 5, ¿no es cierto? Textbox 5.text está el resultado de M1. No, media se llama, ¿no? Media. Así, listo. Y ya está, ¿no? Tan sencillo. Y nosotros la podemos probar. Le daremos, por favor, un valor
algo pequeñito, 3 por 3, ¿no es cierto? Y en una secuencia de 1, ¿no? De 1 en 1. Cargar, ¿no es cierto? Y descargamos, ¿ok? Listo, así es, ¿no? Entonces, ¿a cuánto equivale este? 10, 20, 30, 40, 50, creo que equivale, ¿no? Sí, creo que es 50, ¿no? ¿No? 9, dice 9 por 10, ¿no es cierto? 90, 45 creo que es la suma. ¿Cuál? 45, pero el promedio entre lo que es 9 a 5 parece que va a salir. ¿Dónde está el promedio? A 5, ¿no es cierto? Así es. ¿Ok? Entonces ese es el promedio, sigue estando ahí la matriz, por si acaso, descargar, ¿no? Así es. ¿Ok? Entonces, ese es el promedio, pero por nosotros no salió reales, no interesa. Es que por los valores no salió reales, le podemos dar otra secuencia, ¿no? Lo que decíamos, por ejemplo, esta de secuencia nos ayuda a partir de 10 y una secuencia de 1, ¿no es cierto? Así es, cargar y descargar, ¿no? 10, 11, 12, 13, 14, 10, ¿no? Pues ayuda muy, muy bonito el cargar en secuencia, ¿no? Más que todo para el sentido, ¿no? Para el sentido. Y decimos, ¿cuál es el promedio? No, y 14. Coincidencia, no sé, pero bueno, tiene que salir en algún momento dado, como es una división, sale con reales, ¿no? Y el otro también, el acumulador, igual podemos hacerle, creo que no hay mucho problema también en el proceso acumulativo y, bueno, muchas cosas. Jóvenes, con esta clase quiero decirles, ¿no es cierto? Con esta clase quiero decirles de que, ¿no es cierto? De que ustedes, si manejan la referencia global, ¿no es cierto? De una matriz, ¿no? De cualquiera de los extremos, por favor, 4 esquinas, 4 vértices, como usted lo entienda, a partir de esos vértices por fila y columna, practíquela. Y a ese descargar, ¿no es cierto?, te va a dar el sentido, 1 o 2, de cualquier extremo que vayas, por filas o columnas, te la va a dar si estás haciendo bien, ¿no? Entonces, jóvenes, hacer ese, tener un dominio de esos 4 algoritmos, digo 2, 4, 6, 8 algoritmos, que es muy semejante. A pesar, 2 de ellas ya hemos trabajado acá, ¿no? De un extremo, ¿no? Entonces, te faltaría de las otras 3 esquinas. Con eso ya tenemos un montón de operaciones para hacer. Un montón, con matrices. Practíquenla, jóvenes, háganla, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a ir trabajando luego. Tengo entendido, bueno, tenemos el examen de vectores, por favor, mañana, ¿no es cierto? Los de lunes, miércoles y viernes. Y el día jueves vamos a ir con los de martes y jueves, por favor, ¿ya? Les recomiendo, como siempre, el práctico en las referencias, jóvenes. Si ustedes lo han hecho el práctico, bien consciente, así, yo lo voy a mover casi nada, una cosita, ¿ya? Así es. Entonces, si ustedes han hecho el práctico conscientemente, una movida no los desubica, una pequeña movida, ¿no? Una pequeñita, un pequeño cambio, así es. Eso es para ver si ustedes lo han entendido y lo han hecho, ¿no? Pero si simplemente ha sido un copy, no sé, no, entonces es un poco difícil eso. Los jóvenes, y mucho cuidado, ¿no? Probablemente, inclusive, algunos profesores ya están dando exámenes en la facultad, ¿ya? Con distanciamiento, con medidas de bioseguridad, ¿no? Están entrando ahí bien desinfectaditos, con barbijo, hay distancia. No vayan a ser, jóvenes, que el examen de matrices, estoy pensando, ¿no es cierto?, tengamos que hacerlo allá. Porque hay mucha queja de los profesores que hay mucho copy, ¿no? Porque no se puede controlar bien, ¿no? Y allá ya la cosa es diferente, ¿no? Allá no hay ningún programa, por si acaso, ¿no? Ningún programa, ¿no? Así que, jóvenes, ¿no es cierto? Es justamente también el grado de dificultad que se da en el examen, termino con este comentario, es justamente donde yo lo muevo un poquito, ¿no? Para que no el práctico mismo se pueda copiarlo ahí. Que lo puede hacer, porque yo no tengo las pantallas suyas. La que tengo son sus face, no sé. Estoy mirando a través de la cámara, así como usted me está mirando a mí. Pero no tengo un software que hay también, el cual controle su máquina, ¿no? Y por favor, ya no sale su máquina conectado con la plataforma y si cualquier cambio, ese ya es distorsión.
hay software, pero no, la universidad no lo activa todavía, ¿no? No sé si está muy pesado la cosa, etc. Pero a lo que me voy es, hay que ser conscientes, jóvenes. Aprendan ustedes, ¿no es cierto? Aprendan, es lo más importante, ¿ok? Jóvenes, yo me despido, que estén muy bien. Muchachos, por favor, tranquilos, mañana nuestro examen, pero con calma, ¿no? Pero estudien también, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta, me despido, muchachos. Chao, chao, a todos. ¿Ya? Ingeniero, hasta luego. antes Hasta que luego. termine, Dime. ¿hasta cuándo terminaríamos este semestre? Es decir, ya estamos con 2 clases de matrices. ¿Cuántas clases nos quedaría para entrar al parcial? Estoy pensando, jóvenes, no sé, que no les dije eso, pero el recuperatorio va a ser este sábado. No podemos nosotros desperdiciar ya el siguiente lunes, martes. Es más, inclusive miércoles y jueves, a los muchachos avanzados ya voy a decir que esperen nomás, ¿no es cierto? No hay otra, a pesar de que, bueno, ya estamos casi terminando también con ellos, ¿no? Entonces, jóvenes, el recuperatorio de vectores va a ser este sábado para los dos grupos, ¿ya? Ahí lo podemos ver en el móvil, ahí lo vamos a ver. Primero demos el examen y ahí yo les pregunto en qué horario quieren el sábado. A partir de las 9, 10, 11, ¿no? Cualquier horario. Un grupo decide, no hay problema. Y al del martes y jueves también voy a preguntar qué horario quieren, ¿no? Así. De tal manera que el próximo lunes y martes vamos a seguir, ¿no es cierto? Okay, vamos a seguir con matrices, ¿no? Así es. Jóvenes, las clases están hasta fines de este mes, ¿no? ¿Y es qué significa fines de este mes? Significa 2 semanas más fuera de esto. Así es. Entonces, y nos falta examen de matrices, ¿no es cierto? Y con su recuperatorio, seguramente el recuperatorio te lo vas a dar un fin de semanita, ¿no? Para no afectar las clases, ¿no? Así. Ya. Esa es la figura, jóvenes, por si acaso, es la figura.